Nunca voy a olvidar la forma en la que esa noche cambió todo, porque no fue una pelea. No fue una discusión. Fue una traición anunciada con vino caro y sonrisas falsas. Era una cena familiar tranquila. Ya sabes, esas en las que todos fingen que no hay tensiones, que todo está bien, que el pasado no existe. Mi madre había puesto la mesa como si estuviéramos celebrando algo importante. Mi padre incluso abrió una botella que solo sacaba en ocasiones especiales. Yo ya debía haber sospechado. Mi hermano estaba demasiado cómodo. Demasiado sonriente. Mirándome como si supiera algo que yo no. Y entonces mi padre golpeó la copa con el tenedor. Ese sonido todavía me retumba. Quiero decir algo importante sobre la familia y el futuro del negocio. Silencio total. Ni siquiera se escuchaban los cubiertos. Yo ya sentí ese vacío en el estómago, como cuando sabes que algo malo viene, pero no puedes detenerlo. Y lo soltó. Así, sin anestesia. He decidido que el negocio familiar pasará a tu hermano. Me reí. ¿Literal? Pensé que era una broma. Pero nadie se rió conmigo. Y ahí fue cuando lo remató. Tiene más hijos. Y eso significa que necesita más estabilidad. Más futuro. Más hijos. Esa fue la razón. No esfuerzo. No trabajo. No años construyendo desde cero conmigo a su lado. No. Más hijos. Sentí la sangre subir a la cabeza. Mi hermano ni siquiera fingió sorpresa. Solo bajó la mirada, como si estuviera aceptando un premio que ya había ensayado 1000 veces. Mi madre ni me miró. Y en ese momento entendí algo muy claro. No me estaban quitando un negocio. Me estaban borrando de la familia. Pero lo peor todavía no había empezado. Porque mi padre añadió una última frase antes de seguir comiendo como si nada hubiera pasado. Tú eres fuerte. Tú vas a entenderlo. No. No entendí nada. Solo asentí, porque en ese momento todavía no sabía cómo se empieza una guerra en silencio. No dije nada esa noche. Ni una palabra. Me quedé sentado mirando cómo seguían comiendo como si no hubieran destruido mi vida en 5 minutos. El sonido de los cubiertos contra los platos era insoportable. Normal. Familiar. Y al mismo tiempo falso. Todo era falso. Mi hermano evitaba mi mirada. Pero yo ya había visto suficiente. Él lo sabía antes. Eso estaba claro. Cuando terminó la cena, mi padre se levantó como si hubiera cerrado un trato de negocios cualquiera. Me dio una palmada en el hombro. ¿Lenta? ¿Pesada? Como si eso fuera consuelo. Como si eso arreglara algo. Y dijo otra vez que yo lo entendería con el tiempo. Esa frase. La odié desde ese momento. Salí de la casa sin despedirme. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Solo el ruido de la puerta cerrándose detrás de mí. Caminé hasta el coche sin sentir las piernas. No estaba llorando. Todavía no. Estaba en ese estado raro donde el cerebro no acepta lo que pasó. Como si fuera un error administrativo. Algo que se puede corregir. Pero no era un error. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del apartamento. Repitiendo la escena una y otra vez. Más hijos. Eso era todo lo que necesitaban para decidir mi valor. No importaba que el negocio lo hubiera construido conmigo desde cero. No importaba que yo hubiera trabajado años sin vacaciones. No importaba nada. Al tercer día decidí ir a la oficina como siempre. Como si nada hubiera cambiado. Quería ver sus caras. Quería ver si de verdad tenían el valor de mirarme igual. Y lo hicieron. Mi hermano ya estaba en la sala de reuniones. Sentado en mi silla. Con mi mesa. Con un portátil nuevo que yo no había autorizado. El asistente evitó mirarme cuando entré. Eso ya me dijo todo. Mi padre llegó después. Y lo anunció en voz alta delante de todos. Como si fuera un simple cambio de organigrama. A partir de hoy, tu hermano lidera la empresa.
Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Eso fue lo peor. El silencio de los demás. La aceptación automática. Como si yo nunca hubiera existido allí. Miré a mi padre directamente y le pregunté una sola cosa. ¿Esto es definitivo? Y él respondió sin dudar. Sí. Es lo mejor para la familia. Para la familia. Esa palabra otra vez. Como si yo no fuera parte de ella. Asentí. Me giré. Y salí de la sala sin discutir. Algunos pensaron que me había rendido. Otros seguro pensaron que era orgullo herido. Ninguno entendió lo que realmente pasó en mi cabeza en ese momento. Porque cuando salí de esa oficina, no sentí derrota. Sentí claridad. Y algo más peligroso. Decisión. Esa misma tarde no volví a casa. Fui directamente a un café lejos de todo. Abrí mi portátil. Y empecé a revisar cada contrato, cada firma, cada movimiento financiero del negocio que yo había construido. Y ahí encontré el primer problema. Algo que ellos no sabían que yo sabía. Una transferencia irregular. Grande. Reciente. Firmada con mi autorización, falsificada. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Y por primera vez desde aquella cena, sonreí. Porque entendí que esto no era solo una traición emocional. Era un error estratégico. Y yo no pensaba perdonarlo, lo primero que hice fue calmarme. No actuar impulsivamente. Eso es lo que ellos esperaban de mí. Que explotara. Que fuera a discutir. Que perdiera el control. Pero no. Yo ya no era ese tipo de persona en ese momento. Me quedé en ese café durante horas. Revisando todo con detalle. Cada documento. Cada firma digital. Cada acceso al sistema. Y cuanto más miraba, más claro se volvía el patrón. No era solo una decisión familiar. Era una operación bien planeada. Demasiado bien. Mi hermano no había hecho esto solo. Eso era evidente. Alguien le había guiado. Alguien con acceso. Alguien que sabía exactamente cómo mover las piezas sin levantar sospechas inmediatas. Y entonces lo vi. Un correo interno reenviado varias veces. Un contacto externo. Una consultora nueva que nadie había mencionado en reuniones oficiales. Pero lo interesante no era la consultora. Era la firma detrás. Una firma que yo conocía demasiado bien. Un antiguo socio de mi padre. Alguien que había desaparecido del negocio hacía años después de un conflicto legal que nunca se explicó del todo. Y ahora estaba de vuelta. Moviendo dinero. Moviendo decisiones. Moviendo mi vida. Sentí algo frío en el pecho. No rabia todavía. Más bien una sensación de encaje. Como piezas que caen en su sitio. Esa noche no dormí otra vez. Pero esta vez no era confusión. Era planificación. Al día siguiente volví a la oficina. Pero no entré por la puerta principal. Entré como si fuera un visitante externo. Registrado. Controlado. Invisible. Nadie me detuvo. Nadie me miró dos veces. Eso también era parte del problema. Me habían borrado tan rápido que ya no me reconocían como amenaza. Mi hermano estaba en una reunión con inversores. Perfecto. Yo me dirigí directo a la sala de servidores. Tenía acceso aún. No lo habían revocado completamente. Error número 1 de ellos. Subestimarme. En menos de 20 minutos tenía copiada toda la estructura financiera en un entorno seguro. Todo. Transacciones. Contratos. Historial de decisiones. Registros internos que nadie fuera de la empresa había visto jamás. Y ahí apareció algo aún más grave. Un acuerdo preliminar de transferencia total de activos. Firmado digitalmente. Con mi identidad. Pero la firma no era mía. Era una réplica perfecta. Generada con acceso interno. Alguien había usado mis credenciales mientras yo seguía siendo parte de la familia.
Sentí una presión fuerte en la mandíbula. Porque ahora ya no era solo traición. Era fraude. Y eso cambiaba todo. Salí de la oficina sin que nadie notara nada. Me fui directo a un abogado corporativo externo. Uno que no estaba conectado con la familia. Uno que no debía nada a nadie. Le mostré todo. Y cuando terminó de revisar los archivos, no dijo nada durante varios segundos. Solo levantó la mirada y preguntó una cosa. ¿Quieres recuperar el control o destruirlos legalmente? Y en ese momento entendí que la historia ya no iba de familia. Iba de supervivencia. Y de lo que yo estaba dispuesto a hacer para no desaparecer, no respondí al abogado de inmediato. Me quedé mirando su pregunta como si tuviera un doble fondo. Porque no era solo una elección legal. Era una elección de vida. Si recuperaba el control, todo podía terminar en silencio. Un ajuste interno. Un malentendido familiar. Y ellos seguirían creyendo que podían decidir sobre mí cuando quisieran. Pero si los destruía legalmente, ya no habría vuelta atrás. No habría familia. No habría nombre limpio. Solo consecuencias. Respiré lento. Y dije una sola cosa. Quiero que todo salga a la luz. El abogado no se sorprendió. Solo asintió. Como si ya hubiera visto ese tipo de decisiones antes. Como si supiera que en algunas familias el amor termina exactamente ahí. Empezamos a trabajar esa misma noche. Yo entregué todo el material. Cada archivo. Cada firma. Cada transferencia. Él se encargó de construir el caso. Y me explicó algo importante. No bastaba con demostrar fraude. Teníamos que demostrar intención. Coordinación. Beneficio directo. Y ahí fue cuando apareció la pieza clave. Mi padre. Porque aunque mi hermano era el ejecutor visible, las decisiones estratégicas llevaban su marca. Su estilo. Sus aprobaciones indirectas. No firmaba todo, pero lo validaba todo con silencio. Y el silencio también deja huella legal. Pasaron 5 días. 5 días en los que yo seguía yendo a la oficina como si nada. Observando. Registrando reacciones. Dejando que ellos creyeran que habían ganado. Mi hermano ya actuaba como CEO. Cambiaba proveedores. Hablaba con inversores. Incluso empezó a dar entrevistas internas. Me miraba con una mezcla de superioridad y nervios. Porque sabía que algo no encajaba conmigo. Mi padre, en cambio, evitaba el conflicto directo. Actuaba como si la decisión ya estuviera cerrada. Como si yo hubiera aceptado. Pero yo estaba esperando el momento exacto. Y ese momento llegó un martes por la mañana. El abogado me llamó solo una frase. Ya está listo. Hoy se presenta. No hubo emoción. Solo precisión. A las 11, entré a la oficina como siempre. A las 11:07, llegó la notificación legal a la empresa. A las 11:09, mi hermano salió de la sala de reuniones con el teléfono en la mano, pálido. A las 11:10, mi padre me vio por primera vez ese día. Y supo. No dijo nada. Pero su cara cambió. No era sorpresa. Era reconocimiento. Como si por primera vez entendiera que yo no me había ido. Solo me había preparado. La reunión de emergencia se convocó en minutos. Todos los directivos. Todos los inversores clave. Todos los que habían firmado sin hacer preguntas. Yo entré último a la sala. No me senté. El abogado empezó a hablar. Frío. Técnico. Impecable. Fraude documental. Suplantación digital. Transferencias irregulares. Uso indebido de identidad corporativa. Manipulación interna de activos. Cada palabra era un golpe silencioso. Mi hermano intentó interrumpir. Pero no tenía control del relato. Solo emociones. Mi padre intentó imponer autoridad. Pero esta vez nadie reaccionó a su tono. Porque ahora había papeles sobre la mesa. Y papeles siempre pesan más que orgullo.
Cuando todo terminó, el abogado cerró la carpeta. Y dijo la última frase. A partir de este momento, el control operativo queda suspendido hasta resolución judicial. Silencio total. Mi hermano me miró directamente por primera vez sin máscara. Y lo que vino fue odio. Fue miedo. Pero lo peor todavía no había pasado. Porque mi padre se levantó lentamente. Me miró. Y dijo algo que no esperaba. Tú planeaste esto desde el principio. Y por primera vez, no respondí. Porque la verdad era mucho más complicada que eso. Cuando mi padre dijo eso, no sentí rabia inmediata. Sentí algo peor. Sentí decepción sin sorpresa. Como si, incluso en el momento de la caída, él necesitara convertirlo en una historia donde yo era el villano. La sala estaba congelada. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Solo el abogado recogiendo papeles con calma, como si aquello fuera una operación más del día. Mi hermano seguía de pie, mirando al suelo. Y por primera vez no tenía control de nada. Yo di un paso hacia adelante. No rápido. No agresivo. Solo lo suficiente para que todos me escucharan bien. No planeé esto desde el principio. Pausa. Pero sí decidí no desaparecer en silencio. Mi padre apretó la mandíbula. Ese gesto lo conocía bien. Era su forma de contener emociones que nunca sabía procesar. Te dimos un lugar en la familia, dijo él, con voz más baja. Y lo has destruido. Ahí entendí algo muy claro. En su mente, el problema no era el fraude. No era la traición. El problema era que yo no acepté el resultado. Respiré despacio. No me diste un lugar. Me lo gané. Silencio otra vez. Más pesado que antes. El abogado intervino, cortando cualquier deriva emocional. Explicó el siguiente paso legal. Auditoría externa. Congelación de activos. Revisión de firmas. Investigación de accesos. Todo sonaba clínico. Irreversible. Mi hermano finalmente habló. Su voz salió rota. Yo no sabía que era ilegal. Y eso fue interesante. Porque no estaba negando participación. Estaba intentando reducir responsabilidad. Mi padre lo miró por primera vez con decepción real. No conmigo. Con él. Pero lo que nadie esperaba llegó después. El abogado abrió un último documento. Y dijo. Hay otro punto relevante. Todos lo miramos. El acceso a las credenciales del demandante no vino solo del sistema interno. Pausa. Fue autorizado desde un dispositivo personal de la familia. Sentí como la sala cambiaba otra vez. Eso significaba una cosa. Alguien en casa había permitido el acceso. Mi madre. No dije su nombre. No hizo falta. Mi padre tampoco. Pero el aire se volvió más frío. La narrativa familiar que habían construido empezó a romperse desde dentro. No era solo negocio. Era estructura. Confianza. Historia compartida. Y ahora todo estaba contaminado. La reunión terminó sin despedidas. Nadie supo cómo cerrar algo así. Los inversores se fueron rápido. Los directivos evitaban mirarse entre sí. Mi hermano se quedó sentado. Como si no supiera cómo levantarse. Mi padre salió primero. Yo lo seguí sin prisa. Cuando estuvimos solos en el pasillo, él se detuvo. No me miró al principio. Solo habló. ¿Qué quieres ahora? Esa pregunta era clave. No era legal. Era personal. Era su intento de recuperar control del relato. Yo respondí simple. No quiero destruir nada más. Pausa. Solo quiero que dejen de decidir quién soy. Por primera vez no contestó con autoridad. Solo con cansancio. Eso nunca fue lo que intentamos. Y ahí casi me reí. Porque esa es la diferencia entre intención y resultado. Entre lo que creen hacer y lo que realmente hacen. Me fui sin esperar respuesta.
Pero mientras caminaba hacia la salida, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Solo 3 palabras. Esto no terminó. Y entonces entendí algo incómodo. La traición no había empezado en esa cena. Solo había sido el capítulo visible. Ese mensaje me dejó quieto en la salida del edificio. No fue miedo inmediato. Fue esa sensación incómoda de que alguien todavía está moviendo piezas que tú no ves. Miré alrededor. Nada extraño. Gente saliendo. Coches. Vida normal. Pero el mensaje no encajaba con lo normal. No respondí. Guardé el teléfono. Esa misma noche volví a revisar todo otra vez. Archivos. Logs. Accesos. Correos. Ya no buscaba solo pruebas legales. Buscaba el origen real de todo esto. El punto donde la historia dejó de ser una disputa familiar y se convirtió en algo planificado. Y lo encontré. No en los documentos grandes, sino en un detalle pequeño. Un acceso repetido a los sistemas internos desde una IP que no pertenecía ni a la empresa ni a la casa familiar. Era una conexión externa estable. Encriptada. Constante. No era improvisado. Era infraestructura. Eso me cambió el enfoque. Ya no era solo mi hermano. Ya no era solo mi padre. Había alguien más operando detrás. Alguien que entendía el negocio mejor de lo que quería aceptar. Al día siguiente pedí al abogado ampliar la investigación. Le mostré el patrón. Él no hizo preguntas innecesarias. Solo dijo que esto podía escalar a algo mucho más serio. Algo que ya no era solo corporativo. Era criminal. Mientras tanto, la empresa estaba en caos controlado. Oficialmente congelada en decisiones críticas. Pero internamente en pánico. Inversores llamando. Directivos bloqueados. Mi hermano aislado en su propio rol sin poder real. Y mi padre, desaparecido del entorno público. Eso era nuevo. Esa tarde decidí ir a la casa familiar. No avisado. Cuando llegué, el ambiente era diferente. No había cena. No había mesa puesta. Solo silencio. Como si la casa hubiera perdido su función. Mi madre estaba en la cocina. Me vio y no sonrió. Eso ya era respuesta suficiente. No deberías estar aquí, dijo ella. No había ira. Solo preocupación. Le enseñé el mensaje. Esto no terminó. Su expresión cambió ligeramente. No de sorpresa. De reconocimiento. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Y ahí entendí que ella sabía más de lo que había mostrado. Me senté en la mesa. Dímelo todo. Silencio. Luego habló. No rápido. No cómodo. Como alguien que ha estado evitando una verdad durante demasiado tiempo. Dijo que no todo empezó con mi hermano. Ni siquiera con mi padre. Empezó con presión externa. Inversores antiguos. Un socio que nunca se fue del todo. Alguien que siempre estuvo alrededor, incluso cuando oficialmente había salido del negocio. El mismo nombre volvió a aparecer. El antiguo socio. El que yo había visto en los registros. Ella explicó que ese socio había estado moviendo influencia durante años. Esperando el momento correcto. Y que la decisión de mi hermano no había sido solo ambición. Había sido guiada. Me levanté lentamente. ¿Y mi padre lo sabe? Ella no respondió directamente. Pero su silencio fue suficiente. Eso lo cambió todo otra vez. Porque ahora no era solo una traición interna. Era una estructura diseñada para fragmentarnos desde dentro. Esa noche me fui sin discutir más. Pero antes de salir, mi madre dijo algo bajo. No confíes en todo lo que crees entender. Y esa frase se quedó conmigo más que cualquier documento. Volví a mi apartamento con una idea clara. Esto no había terminado en la sala del juicio interno. Solo había cambiado de nivel. Abrí el portátil otra vez. Y esta vez busqué algo distinto. No fraude.
No firmas. Busqué conexiones personales. Reuniones. Viajes. Contactos repetidos entre mi padre y ese socio antiguo. Y ahí apareció el patrón completo. Habían estado en contacto meses antes de la decisión familiar. No era improvisación. Era transición. Y en el centro de todo, mi nombre. Como variable a eliminar. Sentí el estómago cerrarse por primera vez desde el inicio de todo esto. Porque ahora entendía el verdadero juego. No era quien se quedaba con la empresa. Era quien podía ser controlado. Y yo había dejado de serlo. El teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Un solo mensaje. Si sigues buscando, ya no habrá vuelta ni para ellos ni para ti. Y esta vez no lo vi como amenaza vacía. Lo vi como confirmación. Había alguien observando cada paso. Y por primera vez, la pregunta no fue qué iban a hacer ellos. Sino que tan lejos estaba dispuesto a llegar yo para terminar esto. Después de ese mensaje, entendí que ya no podía moverme como antes. Todo lo que hacía estaba siendo observado. No era paranoia. Era patrón. Cada intento de rastreo, cada acceso a archivos, cada movimiento dentro de la empresa tenía eco en tiempo real. Decidí cambiar el método. No seguí buscando más dentro del sistema corporativo. Empecé a buscar fuera de él. Personas. Historias. Conexiones antiguas que nadie revisa porque parecen irrelevantes. Y ahí apareció un nombre nuevo. No el socio antiguo directamente. Sino alguien que trabajó con él hace años. Un intermediario financiero. Alguien que nunca aparece en documentos oficiales, pero siempre aparece cuando hay reestructuraciones familiares. Lo curioso es que ese intermediario había estado en dos momentos clave. El primer gran crecimiento del negocio. Y ahora, en la ruptura. Eso no era coincidencia. Era estructura repetida. Decidí encontrarlo. No fue difícil. Ese tipo de personas no viven ocultas. Viven discretas. Pero accesibles si sabes dónde mirar. Lo contacté sin mencionar la empresa. Solo una reunión informal. Le ofrecí algo simple. Preguntas. Sin amenazas. Sin conflicto. Aceptó. Nos vimos en un lugar neutro. Un café pequeño. Normal. Sin lujos. Cuando llegó, su actitud me dijo todo antes de que hablara. No estaba sorprendido de verme. Eso fue lo más importante. Ya sabía quién era yo. Se sentó. Sabía que ibas a venir, dijo. Y ahí se rompió la ilusión de control que aún tenía. No respondí a eso. Solo pregunté lo que importaba. ¿Qué papel estás jugando en esto? Él sonrió ligeramente. No de forma amistosa. Más bien de alguien que está confirmando una teoría. Ningún papel. Solo observo ciclos. Esa frase me molestó más de lo que debería. Le pedí que fuera directo. Y lo fue. Dijo que el negocio nunca había sido solo un negocio familiar. Era una estructura que siempre había estado diseñada para cambiar de manos cuando las condiciones lo permitieran. Y que yo no era el heredero natural. Solo era una fase. Una fase. Así me llamó. Sentí algo frío, pero no reaccioné. Le pregunté por el socio antiguo. Y ahí bajó un poco la voz. Él no quiere destruirte, dijo. Quiere corregir la estructura. Eso sonaba a excusa elegante para control total. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Y me respondió algo que no esperaba. Significa que si no te retiras voluntariamente, te van a aislar hasta que pierdas relevancia. No hablaba de dinero. Hablaba de reputación. De acceso. De identidad profesional. Eso era más peligroso. Porque el dinero se recupera. La relevancia no siempre. Salí del café sin despedirme. Y en ese momento ya no tenía dudas. Esto no iba a resolverse en tribunales solamente. Había una guerra silenciosa de influencia ocurriendo detrás de todo. Esa noche mi padre me llamó.
Primera vez desde el inicio del caso. Contesté. Su voz era distinta. Más baja. Menos segura. Tenemos que hablar, dijo. No preguntó. No pidió. Solo afirmó. Acepté. Nos encontramos en el mismo lugar donde empezó todo. La casa familiar. Pero esta vez no había mesa preparada. Ni vino. Ni simulación de normalidad. Solo nosotros dos. Mi padre se sentó frente a mí. Y por unos segundos no habló. Luego dijo algo inesperado. No fue solo decisión mía. Pausa. Me presionaron desde fuera. Y también desde dentro. Eso ya lo sabía a medias. Pero lo importante era lo que vino después. Si no cedía el control, iban a exponer algo de tu pasado financiero. Me quedé quieto. Porque esa frase no era sobre empresa. Era sobre mí. Le pedí que explicara. Y por primera vez vi duda real en su cara. No todo lo que hiciste durante los primeros años fue completamente transparente, dijo. Ahí entendí la verdadera amenaza. No estaban atacando el presente. Estaban reescribiendo el pasado. Y eso era mucho más difícil de defender. Me levanté lentamente. ¿Eso es lo que estás usando para justificar lo que hiciste? No respondió. Y ese silencio fue la última confirmación que necesitaba. Salí de la casa sabiendo que la ruptura ya no tenía marcha atrás. Pero mientras caminaba hacia el coche, recibí otro mensaje. Sin número. Solo una frase. Ahora ya entiendes el precio. Y esta vez supe que la siguiente fase no iba a ser legal. Iba a ser personal. Después de leer ese mensaje, me quedé dentro del coche sin arrancar durante varios minutos. No era miedo puro. Era algo más complejo. Era la sensación de que ya no existía terreno neutral. Todo lo que hacía tenía costo. Todo lo que sabía tenía consecuencias. Arranqué finalmente y conduje sin destino claro. Solo necesitaba pensar lejos de la casa. Lejos de ellos. Lejos de todo lo que ahora estaba contaminado. Lo que mi padre había dicho cambió la estructura de todo lo que creía entender. No era solo presión externa. No era solo un socio antiguo moviendo piezas. Había algo interno que todavía no estaba visible del todo. Algo de tu pasado financiero. Esa frase se repetía en mi cabeza. No porque fuera nueva. Sino porque estaba incompleta. Porque no sabía qué parte exacta habían decidido usar contra mí. Llegué a mi apartamento y empecé a revisar archivos personales antiguos. No corporativos. Personales. Correos viejos. Contratos iniciales. Acuerdos de inversión del primer año del negocio. Y ahí apareció algo que había olvidado casi por completo. Un préstamo inicial estructurado de forma informal en los primeros meses. Dinero que vino de un tercero. No oficial. No completamente documentado en los estándares actuales. En su momento no parecía un problema. Era común en la fase inicial. Era supervivencia. Pero ahora, sacado de contexto, podía ser interpretado de otra manera. Eso era lo peligroso. No necesitaban probar ilegalidad completa. Solo ambigüedad suficiente para generar duda pública. Y duda pública es suficiente para destruir reputaciones. Entendí entonces el verdadero objetivo. No querían ganar el negocio. Querían controlar la narrativa. Sonó el teléfono. Era mi abogado. Su tono era diferente. Más serio. Me dijo que había recibido movimiento paralelo. Alguien estaba intentando acceder a información histórica del caso desde fuera del proceso legal. No directamente ilegal, pero claramente coordinado. Eso significaba que el caso ya había dejado de ser solo defensa. Ahora era ataque simultáneo. Le pedí que reforzara todo. Que congelara cualquier acceso externo adicional. Que blindara los documentos sensibles. Pero él dijo algo que no me gustó. Esto no es solo legal. Es reputacional. Y ahí no podemos controlar todo. Después de la llamada, me quedé en silencio largo rato.
Y entonces decidí algo. No iba a esperar más ataques. Iba a forzar una salida. Contacté al intermediario otra vez. El mismo del café. Le pedí una reunión urgente. Aceptó rápido. Demasiado rápido. Nos vimos en el mismo lugar. Esta vez no hubo cortesía. Fui directo. ¿Quién está empujando esto realmente? Él me miró como si ya supiera que esa pregunta llegaría. Y respondió sin rodeos. No es una persona. Es un grupo de interés. Esa frase ya no era abstracta. Era estructura. Me explicó que el socio antiguo no actuaba solo. Era parte de una red más amplia de reestructuración de empresas familiares con alto valor. Un sistema donde las disputas internas se aprovechan para reordenar control sin necesidad de adquisiciones tradicionales. Mi empresa era solo un caso más. Pero con un factor especial. Yo. Porque no encajaba en el perfil de control fácil. Y eso me hacía objetivo. Le pregunté qué querían exactamente de mí. Y su respuesta fue simple. Que salgas del sistema sin provocar ruido. Eso significaba renuncia voluntaria o destrucción progresiva. Ninguna opción era aceptable. Salí del café con una sensación clara. Ya no había negociación posible. Esa noche, cuando volví a casa, encontré algo extraño en la puerta. Un sobre físico. Sin remitente. Dentro había una sola hoja. Con una copia impresa de un documento antiguo mío. Firmado. Marcado. Resaltado. Y una frase escrita debajo. Todo lo que construiste también te puede hundir. No había amenaza explícita. Solo recordatorio. Y eso era peor. Porque significaba acceso. Significaba vigilancia directa. Significaba que ya no era solo información digital. Era control completo. Me senté en el suelo del apartamento con el documento en la mano. Y por primera vez desde el inicio de todo esto, no pensé en estrategia. Pensé en cómo había llegado hasta ahí. Y entendí algo incómodo. No había sido un solo error. Había sido una cadena de confianza rota en múltiples niveles. Y ahora todos estaban usando esa cadena contra mí. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje desconocido. Última advertencia antes de que esto se haga público. Esta vez no había duda. La siguiente fase ya no era interna. Era exposición total. Y alguien estaba a punto de decidir cuándo empezaba. Después de ese mensaje, ya no intenté dormir. Me quedé sentado frente al sobre durante horas. Mirándolo como si pudiera cambiar si lo observaba el tiempo suficiente. Pero no cambiaba. Seguía ahí. Real. Físico. Imposible de ignorar. Sabía lo que significaba hacerlo público. No era solo una amenaza legal. Era una destrucción narrativa completa. Clientes. Inversores. Prensa. Todo lo que sostenía la empresa podía colapsar en días si la historia correcta salía primero. Y lo más peligroso es que no necesitaban mentir del todo. Solo necesitaban mezclar hechos reales con interpretación conveniente. Eso es lo que hace creíble una destrucción. Llamé a mi abogado temprano. Le expliqué lo del sobre. Se quedó en silencio unos segundos. Esto ya no es solo defensa, dijo finalmente. Esto es guerra de información. Me pidió que no reaccionara públicamente. Que no escribiera nada. Que no intentara anticiparme en redes ni con comunicados. Porque cualquier movimiento mal calculado podía acelerar la exposición. Pero yo ya entendía algo diferente. Si ellos estaban preparando exposición, significaba que el siguiente paso ya estaba en marcha. Y no lo controlaba yo. Decidí moverme primero. No hacia ellos. Hacia la fuente. El intermediario. Esta vez no pedí reunión. Le envié un mensaje directo. Si esto escala, tú también quedas expuesto. No era amenaza. Era lógica. Respondió en menos de 5 minutos. Nos vemos. Hoy. Nos encontramos en un lugar distinto esta vez.
Menos público. Más aislado. Su actitud había cambiado. Ya no era neutral. Era tensa. Se sentó sin esperar invitación. Están acelerando el proceso, dijo. No pregunte quién es. Ya lo sabía. Le pedí que fuera directo. Y esta vez lo fue aún más. Me dijo que la fase de exposición era la última herramienta cuando no se podía forzar una salida interna. Que implicaba revelar información selectiva para provocar presión externa suficiente como para obligar una renuncia voluntaria. En otras palabras, no te expulsan. Te hacen imposible quedarte. Le pregunté si había forma de detenerlo. Él negó con la cabeza. Solo puedes cambiar el coste del proceso. Eso significaba aumentar el riesgo para ellos. No detenerlos. Solo hacer que el ataque fuera demasiado caro. Salí de ahí con una decisión cada vez más clara. Si querían narrativa pública, yo también podía entrar en ese campo. Pero necesitaba pruebas completas. No fragmentos. No interpretaciones. Solo hechos incontestables. Esa noche volví a los servidores una última vez. Esta vez no para copiar datos, sino para rastrear accesos recientes. Y ahí encontré algo que me heló. Había un usuario activo dentro del sistema. En tiempo real. No externo. Interno. Con permisos altos. No era mi hermano. No era mi padre. Era alguien con nivel administrativo antiguo. Un perfil que no debería estar activo. Lo rastreé con cuidado. Y el nombre apareció. El socio antiguo. Pero no era lo más importante. Lo importante era otra cosa. Ese acceso estaba ocurriendo desde dentro de la infraestructura legal ya congelada. Eso significaba una violación directa del proceso. Y eso ya no era estrategia. Era prueba definitiva. Llamé inmediatamente al abogado. Le envié capturas. Logs. Todo. Su respuesta fue corta. Esto cambia todo. Pero añadió algo más. Ahora podemos contraatacar. Contraataque. Esa palabra no la había usado nadie hasta ahora. Al día siguiente se convocó una nueva sesión legal de emergencia. Esta vez no solo con directivos. También con auditores externos designados por el tribunal preliminar. Yo entré sabiendo que algo iba a romperse definitivamente. Mi padre ya estaba allí cuando llegué. Y esta vez no evitó mi mirada. Mi hermano tampoco. El ambiente era distinto. Más pesado. Más consciente. El abogado presentó los nuevos hallazgos. Acceso interno activo durante congelación. Manipulación continuada. Violación del proceso legal. Cuando terminó, hubo un silencio distinto al de las otras veces. No era sorpresa. Era impacto. Porque esta vez ya no era disputa familiar. Era incumplimiento formal del sistema. Mi padre finalmente habló. Pero no me miró a mí. Miró al abogado. Esto no puede ser cierto. El abogado respondió con calma. Es verificable. Y eso cerró la discusión. Mi hermano se levantó de golpe. Por primera vez perdió completamente el control emocional. Yo no hice eso. Pero nadie lo estaba acusando directamente esta vez. Y ese era el problema. Porque ahora el foco se movía hacia algo más grande. Hacia el sistema alrededor. Cuando la sesión terminó, los auditores ordenaron revisión inmediata de accesos. Y yo supe que el equilibrio había cambiado. Pero mientras salía del edificio, mi teléfono vibró otra vez. Mensaje nuevo. Sin número. Solo una frase. Ahora sí estás dentro. Y por primera vez entendí que esto ya no era solo defensa. Era exposición mutua. Y alguien acababa de abrir la siguiente fase. Cuando leí "ahora sí estás dentro", no sentí sorpresa. Sentí confirmación. Como si todo el camino anterior hubiera sido solo una preparación para este punto exacto. No respondí al mensaje. Ya no tenía sentido.
El juego había cambiado de nivel otra vez, y ahora cualquier reacción emocional era ruido. Esa misma tarde el sistema legal se activó de forma acelerada. Los auditores externos pidieron acceso total. No parcial. ¿Total? Eso significaba que ya no había versiones controladas de la historia. Todo iba a ser revisado. Mi padre intentó bloquearlo inicialmente. Pero esta vez no tenía herramientas. La evidencia del acceso interno durante la congelación había eliminado cualquier margen de interpretación. Mi hermano estaba fuera de control. Lo vi en el pasillo, hablando rápido por teléfono, repitiendo que no fue él, que alguien lo estaba usando. Pero ya nadie escuchaba explicaciones. Solo hechos. Yo no intervení. No porque no pudiera, sino porque ya no era el punto. El punto era el socio antiguo. Y entonces ocurrió lo inesperado. El intermediario volvió a aparecer. Pero esta vez no fue una reunión privada. Fue una citación indirecta. Había sido requerido por los auditores como parte de la trazabilidad financiera. El sistema se estaba cerrando sobre todos. Esa noche, recibí una última llamada de mi padre. Contesté. No hubo introducción. Solo su voz, más baja de lo que nunca la había escuchado. Esto se salió de control. Silencio. No era mi intención que llegara hasta aquí. Yo no respondí de inmediato. Porque por primera vez, no había rabia. Solo agotamiento lógico. No empezó aquí, le dije finalmente. Solo llegó aquí. Hubo un largo silencio al otro lado. Y luego dijo algo distinto. El socio, no desapareció. Está usando todo esto para recuperar lo que perdió hace años. Eso ya lo sabía. Pero ahora tenía confirmación oficial. La última pieza encajó esa misma madrugada. Los auditores encontraron el núcleo del sistema externo. No solo accesos. No solo influencia. Había una estructura paralela intentando tomar control progresivo de activos bajo conflicto familiar. Y mi nombre ya no era solo objetivo. Era palanca. La audiencia final se programó 3 días después. Ese día la sala no parecía una reunión familiar ni empresarial. Parecía un punto de quiebre institucional. Estaban todos. Auditores. Abogados. Inversores clave. Mi familia. Y yo. El informe final fue presentado sin adornos. Sin narrativa emocional. Solo estructura. Manipulación interna de control. Uso indebido de identidad digital. Acceso ilegal durante congelación. Coordinación externa de presión sobre estructura familiar. Y luego vino la conclusión. No había un único culpable. Había un sistema de decisiones encadenadas. Mi padre cerró los ojos cuando escuchó eso. Mi hermano no volvió a hablar. Y el socio antiguo, aunque no estaba físicamente presente, quedó expuesto como pieza estructural del proceso. El resultado no fue victoria. Fue separación formal de poderes. Reestructuración completa. Supervisión externa. Y eliminación de cualquier control individual absoluto. Cuando todo terminó, la sala quedó en silencio. Mi padre se levantó primero. No me miró. No a nadie. Solo dijo una frase antes de salir. Perdimos la familia antes de perder la empresa. Mi hermano salió después. Sin despedirse. Yo me quedé unos segundos más. No porque hubiera algo que decir. Sino porque entendí algo simple. Nada de esto había sido sobre ganar. Había sido sobre revelar lo que ya estaba roto desde antes. Cuando salí del edificio, el aire se sintió diferente. No más ligero. Solo más real. El teléfono no vibró más. Ningún mensaje. Ninguna advertencia. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era amenaza. Era cierre. No un final perfecto. Pero sí el único final posible para algo que nunca estuvo completamente sano desde el principio.